Muchas gracias, diputado Barrera. Le ofrezco la palabra a la diputada Sepúlveda, luego al diputado González y posteriormente al diputado José Pérez. Muchas gracias, presidente. Este es un ministerio muy importante para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la familia, pero al mismo tiempo como a través de lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, de la misma forma el Ministerio de Obras Públicas en relación a dar trabajo a la generación, ¿no es cierto?, de la economía local y lo que hemos planteado varias veces, ¿no es cierto?, en esta sala. Yo también quiero saludar en forma muy especial, así como lo hizo el diputado, ¿no es cierto?, a su Ceremi, yo al director del Servio de la región de O'Higgins. Yo creo que ha sido un tremendo trabajo, indistintamente de los colores políticos que uno pueda tener, pero uno ve una preocupación importante por la familia. Lo tercero, presidente, es que usted sabe que yo voy a abogar aquí por el subsidio habitacional rural, que para mí es muy importante, porque tiene que ver como un poco con los equilibrios, ¿no?, que ocurre en relación a todos los beneficios que tienen los sectores urbanos en relación a los rurales. Nos demoramos casi 3 veces más en un comité de vivienda rural que en un urbano, casi 3 veces más. Y en pocos minutos solo cuáles son las causas. Y lo conversábamos también en esta relación con obras públicas, la factibilidad de agua potable rural, el poder tener, ¿no es cierto?, agua potable y que no se condicione la construcción de la vivienda a tener que hacer un mejoramiento completo del sistema de agua potable. ¿Qué nos pasa con la energía eléctrica? Con la energía eléctrica y la factibilidad, ¿no es cierto?, que nos tiene que entregar una empresa privada, como en el caso nuestro es la CGE. Y si tuviera que hablar del alcantarillado, podría estar toda la tarde hablando del alcantarillado y las complicaciones, ¿no es cierto?, que tenemos para poder conseguir, a pesar de las soluciones individuales que se puedan dar. Pero ¿sabe cuál es lo peor de todo? Lo peor de todo es que nos exigen para los comités de vivienda 15 metros de acceso de camino. O sea, nos están exigiendo una alameda. Poder tener una alameda en un sector rural para que poder tener acceso a tener el visto bueno de la vivienda. Entonces, ¿sabe lo que quiero plantear con esto, presidente? Es la tremenda burocracia desde el punto de vista de la centralización de las decisiones. Porque no hemos cansado en forma majaderamente de decir, mire, hoy día un camino Cora, un camino vecinal o un camino cualquiera no tiene 15 metros. Sin embargo, nos exigen permanentemente algo que es dificilísimo de poder cumplir. Sin contar además con las complicaciones que tenemos con el cambio de uso de suelo. Entonces, he puesto 5 complicaciones para que efectivamente podamos tener recién la posibilidad de comprar y de construir en un terreno. Entonces, mi preocupación en esto es cómo hacemos que sea más fácil y que no sea 3 veces o 4 veces el tiempo que necesito para construir un comité vivienda urbano de uno rural. Eso es lo que nos preocupa, porque si yo digo, mire, qué bueno que aumente el subsidio de arriendo, ¿cómo no me voy a poner contenta si también uno representa sectores urbanos? Pero no, yo no tengo subsidio de arriendo en los sectores rurales, pues. No existen, no nos dan, no está. Entonces, ¿cómo hacemos un equilibrio y no sentirnos, y lo vuelvo a repetir, ciudadanos de segunda, tercera y cuarta categoría? Eso es lo que nos pasa. Yo espero, y saben una cosa, que cuando termine el proceso las casas quedan espectaculares. Y eso lo tengo que decir, las casas quedan espectaculares. Pero ¿saben cuánto me demoro? 20 años. 20 años, pregunten por favor al Servio, los que están aquí, cuánto se demora en construir, no desde el minuto en que tiene conocimiento el Servio, porque esa es otra cosa, desde el minuto que tiene sino desde cuando se forma un comité, junta su plata para poder comprar y que posteriormente, ¿no es cierto?, tenga la factibilidad recién para tener el terreno y después postular al subsidio. Y voy al subsidio. ¿Cómo lo obtengo? Las complicaciones que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, con la ficha de protección social o ficha social de hogares, que nos daría para una conversación completa. Entonces, ¿yo qué pido? La posibilidad. ¿Cómo hacemos carne un presupuesto? ¿Cómo lo hacemos carne si nos colocan tantas complicaciones? Nos han dicho que tenemos muy poco presupuesto en la región para los subsidios rurales. Claro, y cada vez vamos a tener menos si no todas las dificultades para poder construir. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que por favor disminuir la capacidad, o sea, la presión por lo burocrático y tratar de hacer más factible y un acceso más rápido, ¿no es cierto?, a los subsidios.
Los cortafuegos es un tema. Los cortafuegos es un tema y lo ha puesto muy bien el diputado, ¿no es cierto?, Boris Barrera. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Le doy la palabra al segundo vicepresidente de la Corporación, don Rodrigo González, luego al diputado José Pérez y posteriormente a la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Presidente, estimados colegas, en general yo coincido con la visión que planteó el diputado Espinosa, que la política de vivienda que no ha tenido alteraciones sustantivas en general con la política que se venía aplicando es una política que, además de ser inmensamente necesaria, tremendamente sensible y muy importante de fortalecerla y sobre todo de descentralizarla y regionalizarla, es una política que en general ha ido mejorando y dando mayor satisfacción a las comunidades, especialmente por la incorporación de innovaciones y de una mayor vinculación con la comunidad. Sin embargo, el problema principal que tenemos hoy día es que existe, digamos, una cantidad muy insuficiente de subsidios en las regiones y que, como decía la diputada Sepúlveda, las exigencias de aplicación y los requisitos que se piden para postular, especialmente a los comités de vivienda, son inmensos. Y por lo tanto echo de menos en el presupuesto la necesidad, en primer lugar, de que los Servius cuenten con recursos para ayudar a los comités de vivienda para el desarrollo de los proyectos de ingeniería, de preparación de los suelos, de las cabidas y todo lo que se requiere para la implementación de un proyecto de vivienda. Si hubiese un mayor apoyo técnico para que los comités de vivienda puedan realizar sus proyectos y contaran con recursos para levantar esas iniciativas, podríamos tener mucho mayor rapidez y velocidad en la satisfacción del enorme déficit de vivienda que existe. En segundo lugar, creo que es necesario que se implementen con mayor fuerza los convenios de programación con familias que se encuentren sea en campamentos o en situaciones regulares de postulación con el gobierno regional, convenios Minbugore, como aquellos que se han aplicado aquí en la región de Valparaíso, que han sido muy exitosos en el caso de los campamentos, pero que requiere de mayores recursos, de mayor iniciativa y de un impulso que sea generalizado en las regiones. Hemos conocido una experiencia muy interesante en la zona de Antofagasta, donde se han resuelto muy bien y muy masivamente los problemas de déficit de vivienda. Pero ello requiere un involucramiento mayor de los municipios en las políticas de vivienda. Y el Ministerio de Vivienda, cuando así lo hace, resulta, digamos, de mucho mejor manera. Y por ello también quiero plantear la necesidad de que los subsidios cada vez tengan características más pertinentes al territorio, porque no es lo mismo la necesidad y el valor de los subsidios requeridos para la zona norte que para el centro del país y que para la zona lluviosa o donde se requieren distintas características de las viviendas. En general, el presupuesto es un presupuesto que todavía es insuficiente en cantidad de subsidios para las regiones y en estas características de instalación en mejores condiciones para las distintas regiones. Por último, se requiere mucho mayor impulso para resolver las temáticas de la cantidad inmensa de campamentos que se han ido instalando, especialmente en regiones como la quinta región, que es la zona de mayor campamento en Chile, especialmente en la comuna de Viña del Mar y de Valparaíso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado González. Le ofrezco la palabra al diputado José Pérez, luego a la diputada Paulina Núñez y posteriormente a don Iván Flores.
Gracias, presidente. La verdad, y quiero compartir con los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, faltan muchas viviendas por construirse en Chile. Falta apoyo para los comités habitacionales, no solamente de las ejes municipales, sino que muchas veces Servio debería participar, ¿no es cierto?, en el consejo, en la preparación, en los instructivos que hay que entregar justamente a estos comités habitacionales. Pero no es menos cierto, también, seamos justos, en los últimos 30, 40 años se ha construido una cantidad de viviendas realmente importante. Yo recuerdo que esos campamentos enormes que había al llegar a Santiago, donde la gente vivía debajo de las latas, debajo de las fonolas, etcétera, etcétera, han desaparecido. Queda mucho, claro, pero tenemos que seguir trabajando en la dirección correcta para avanzar en la solución de los problemas de la gente. Pero yo quisiera pedir que los municipios también agilicen estos trámites a través de sus ejes, porque a veces allí hay una lentitud tremenda y eso atrasa, ¿no es cierto?, el trabajo de los distintos comités, que les cuesta mucho juntar todos los antecedentes que se piden. Yo creo que deberían tener este Ministerio de Vivienda menos burocracia y ser más prácticos para llevar adelante los programas, ¿no es cierto?, de construcción de vivienda en los distintos lugares. Hemos conversado con todos los ministros que han pasado por esa cartera en el último tiempo, incluso con el ex ministro Monker, que se debe encontrar por ahí en la sala, y yo he planteado, al igual que la diputada Sepúlveda y toda la bancada de toda la Comisión de Agricultura, que es indispensable que nos preocupemos de dar facilidades para la gente que quiere construir su vivienda en el mundo rural. Porque está pasando algo muy, muy grave. La gente del campo, como le ponen muchas dificultades, muchas trabas, le preguntan si tiene luz, si tiene agua, no tiene nada porque no tiene casa, pero tiene un terreno donde podría construir su vivienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente terminan postulando en la ciudad más cercana porque había un comité que tenía 2 o 3 vacantes. Y la gente que del campo se va a la ciudad nunca más vuelve atrás porque la vivienda le queda a 10, 20 kilómetros de donde estaba, ¿no es cierto?, su propiedad o donde vivía antes en el campo junto a un padre, a su madre, a un tío, en fin, o de allegado con alguna familia. Entonces, ponemos mucha dificultad para la construcción en el mundo rural y allí deberíamos hacer un llamado especial, ¿no es cierto?, sin mayores exigencias, incluso permitir el sistema de autoconstrucción con control del Servio. De esa manera podríamos satisfacer una necesidad de la ruralidad, que la hemos planteado muchas veces y que lamento que no haya habido, ¿no es cierto?, una comunicación más estrecha entre los ministros de Agricultura y el ministro de Vivienda para que avancemos en esta materia. Vamos a seguir conversando con el ministro actual, creo que es un tema que tenemos pendiente, hay que avanzar y, así como lo dije en el mundo rural, también en la parte urbana, hay mucho que hacer y aquí los municipios tienen mucho que decir, como dije antes, a través de las ejes que sean ágiles, que comprendan lo que deben hacer, que no estén perdiendo el tiempo con la gente, porque pasan años, como alguien dijo, ¿no es cierto?, desde que se inician los trámites hasta que les dicen, sí, vamos a iniciar la construcción de la vivienda. Y después de un par de años se entregan las llaves. Felicidad para la gente. Hay muchos chilenos y chilenas que están esperando, ¿no es cierto?, la posibilidad que ellos tengan para esto. Pero hay algo importante que quisiera destacar. No hay que olvidarse que en todas las poblaciones importantes que se construyen en alguna ciudad de Chile, hay que tener en cuenta que hay que dejar unas viviendas, un número importante de ellas, será un 5% de lo que se construya, para entregárselas en algún lugar más indicado a los adultos mayores. Aquellos que no tienen donde vivir, aquellos que viven de allegados, aquellos que no tienen vivienda y que se vayan, ¿no es cierto?, una vez que la persona ya no la ocupe, se vaya entregando a otra persona en las mismas condiciones. Pero no nos olvidemos de construir viviendas para nuestros adultos mayores que muchos las necesitan y que no tienen, ¿no es cierto?, el puntaje suficiente para postular directamente. Entonces aquí Servio, el Ministerio de Vivienda, tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, de ir buscando esta solución. Y cuando sea un edificio de 2, 3, 4 pisos, tienen que preocuparse de que su vivienda quede en el primer piso para no tener dificultades. De tal manera que lo mejor, ¿no es cierto?, para seguir trabajando en equipo, pero hagamos las cosas con menos burocracia, exigiendo menos papelería, para que la gente pueda avanzar, ¿no es cierto?, porque una vez que tienen los recursos juntos, es lo suficiente y con eso basta y sobra para que se inicien, ¿no es cierto?, los trámites que corresponden y finalmente terminen con el sueño, la aspiración, la necesidad y el legítimo derecho a pensar y tener su casa propia. He dicho, presidente.
Muchas gracias, diputado Pérez. Le ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez, luego al diputado Aníbal Flores, posteriormente el diputado Osvaldo Urrutia y al diputado Gonzalo Vinter. Gracias, señor presidente. Represento a la región de Antofagasta, donde la verdad es que no hay presupuesto de vivienda que sirva para poder paliar el déficit habitacional y urbano que tenemos en nuestra región. Hoy, lamentablemente, tenemos más de 70 campamentos, y hay que decirlo, la mayoría de ellos donde viven migrantes que han llegado a nuestro país creyendo que van a encontrar una mejor calidad de vida y terminan vendiendo Super 8 de la esquina de nuestro semáforo y viviendo en condiciones poco dignas en una toma en un campamento. Dicho eso, presidente, quiero valorar el aumento del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, casi en un 20%, porque además todos sabemos estamos en una pandemia que ha traído como consecuencia una crisis social y económica. Por lo tanto, aumentar el presupuesto del Ministerio de Vivienda es pensar en forma planificada y a largo plazo y, por supuesto, también en forma urgente, porque aumentar el presupuesto en este ministerio va a significar también recuperar cientos de miles de puestos de trabajo que hoy se han perdido. También decir, presidente, que en el caso de nuestra región, en la región de Antofagasta, donde hay un sentir, y bueno, y en realidad es lo que ocurre, es una de las regiones que más aporta al erario nacional, producto de la minería, producto de la actividad energética, producto de la actividad portuaria, y poco y nada llega de vuelta a nuestra región. Pero en esta oportunidad tenemos obviamente un presupuesto en materia de vivienda y urbanismo que nos interesa bastante que valorar, porque específicamente en el caso del presupuesto del Serviu de Antofagasta, el presupuesto crece en un 13,1% y esto quiere decir más o menos 10.000 millones de pesos, que van destinados específicamente a iniciativas de inversión, es decir, a proyectos nuevos, es decir, a esa lista de familias que están esperando cumplir con el sueño de la casa propia y también están esperando algunos que llevan muchos años postulando en la fila, en la lista de espera, poder tener estos recursos para poder acceder, insisto, a su vivienda. Además, crece también el presupuesto en materia urbana y quiero decirlo porque si hay algo que en lo que hemos trabajado todos para que, por supuesto, vaya creciendo y se vaya notando y mejore de esa forma la calidad de vida es en el desarrollo urbano de nuestras ciudades, en las áreas verdes, donde el presupuesto crece en un 32%. Presidente, es importante destacar estos aumentos porque, como bien decía algunos de nuestros colegas anteriormente en esta partida, en este punto, en materia de vivienda y urbanismo no debería haber diferencia, no debería haber ideologías que se impongan frente a lo que todos buscamos, que es que las personas, las familias puedan tener su vivienda, puedan tener su hogar. Y ahí yo quiero destacar la fuerza que este Gobierno ha puesto, por ejemplo, en la integración social. También en materia de regionalización y centralización. Muchas gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputada Núñez. Le ofrezco la palabra al diputado don Iván Flores, luego don Osvaldo Urrutia y Gonzalo Vinter. Gracias, señor presidente. En primer lugar, y es porque además corresponde, quiero felicitar y agradecer al ministro Felipe Ward por la preocupación de buscar soluciones a los problemas en las regiones. Eso se valora y Nobleza obliga a decirlo claramente. Y aquí no hay confusión política de ningún tipo, sencillamente es el reconocimiento a una voluntad que se ha expresado cada vez que lo hemos planteado frente a los problemas regionales. Pero así, señor presidente, como pusimos en la mesa nuestra preocupación del escaso y amarrete presupuesto destinado a la salud, porque hay que recordar, por si a alguien se le ha olvidado, que estamos en pandemia sanitaria y por lo tanto lo que parece que es de toda lógica decirlo, al final se empieza a convertir en una urgencia ética, en una urgencia estratégica de decir que los presupuestos tienen que ir orientados a salud, porque si podemos contener la pandemia, evitar la propagación del contagio, lo que vamos a hacer es automáticamente resolver buena parte de los problemas económicos. Por eso lo dijimos. En este caso, y particularmente la atención primaria, pero en este caso de vivienda, este ministerio es clave, junto con el Ministerio de Obras Públicas, es clave
para la recuperación de la economía. Y así, en buena hora, se ha definido. El Ministerio de Vivienda se va a convertir en el motor de la reactivación. Y eso es cuestión de mirar las cifras y esperemos que así sea. Pero este motor de la reactivación podrá tener 4.000 centímetros cúbicos de cilindrada, podrá tener doble tracción, podrá tener de todo eso, pero si quien va arriba de ese vehículo con ese tremendo motor no le imprime la velocidad y la calidad de la conducción adecuada, la verdad es que lo que vamos a tener es una microparada. No camina, y esto tiene que ver con la capacidad de ejecución del gasto en las regiones. Por lo tanto, una vez que tengamos despejado de que este gran presupuesto que va a tener el Ministerio de Vivienda y que vamos a apoyar sin ninguna duda, tenemos que ver cómo se va a distribuir en regiones. Y segundo, ver si las regiones van a estar en capacidad de gastar la plata o no. Porque lo que hemos vivido, y esto es parte de las conversaciones con el ministro Ward, es una preocupación tremenda porque en este año, con el presupuesto tradicional, definitivamente, tanto el Serviu como un poco menos, pero igual la Seremi, se han transformado en unas instancias extremadamente burocráticas, lentas en reaccionar, tanto en su departamento técnico como especialmente en el jurídico. Parece que, si bien es cierto, la técnica traba, en los departamentos jurídicos, tanto del Serviu, de la región de Los Ríos, como de la Seremi, se han hecho un festival de la tranca. Ahí se frena todo. Bueno, en este contexto hay que hacer cambios. Y yo espero que este acuerdo verbal que hubo con la DIPRES, y que lo planteo aquí, señor presidente, para que, ya que están representantes de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda aquí, lo podamos oficializar, pues. El apoyo al reforzamiento de los equipos técnicos regionales tiene que quedar escrito ahora. Pero que se contraten a los mejores técnicos, no a los mejores amigos. Y eso le paso el dato a los directores regionales y a los seremis. No es el tiempo de abrir espacios políticos ni para los amigos, no. Es el tiempo de contratar a la gente más experta, a la gente que funcione más rápido, a la gente que sea más eficaz. Y vamos a ser muy estrictos en la fiscalización de esto, porque ya es complicado decirle a la gente no hay plata para comprar terreno, que es uno de los problemas principales, y también le paso el dato al Ministerio que deberíamos empezar a pensar en cómo se hace una gestión de suelo desde el Ministerio y no desde la especulación del mundo privado. Bueno, vamos a ser muy estrictos, digo, para fiscalizar que efectivamente podamos dar una respuesta efectiva, porque es muy triste dar una respuesta que no hay plata para resolver, pero va a ser mucho más triste que habiendo plata los equipos regionales no estén en condiciones de resolver. Y eso sería un escándalo. Por lo tanto, felicito al ministro Ward, pero también desafío a los equipos regionales. Vamos a fiscalizar con mucha firmeza que efectivamente ese presupuesto esté disponible para la gente del campo y para la gente de la ciudad, presidente. Gracias, diputado Flores. Le ofrezco la palabra al diputado Don Osvaldo Urrutia, luego al diputado Gonzalo Vinter y posteriormente al diputado Sebastián Keitel. Gracias, presidente. El presupuesto del Ministerio de Vivienda tiene un tremendo impacto para muchas familias chilenas que ven en este presupuesto la solución para muchos de sus problemas, incluido el problema habitacional y el mejoramiento del barrio y la ciudad en donde viven. Este año, efectivamente, y tal como se ha dicho, el presupuesto de este Ministerio, el Ministerio de Vivienda, tiene un aumento de un 21,7% si se considera el Fondo de Emergencia Transitorio y de casi un 10% respecto al año 2020. Este crecimiento no solo se refleja en el aumento del programa habitacional, que es, por lo que todos conocemos, la labor de este Ministerio, sino también en más empleos y en obras urbanas, con impacto directo en la calidad de vida de muchas familias. Lo anterior debido a que también se fortalecen programas asociados a obras de rápida ejecución y con un intensivo uso de mano de obra, como los programas de mejoramiento de viviendas, el mejoramiento de barrios, el aumento y fortalecimiento del programa de pavimentos participativos y de veredas, entre otros. Respecto al programa habitacional, hay que advertir que este viene muy reforzado y además en forma inédita
se resuelve la gestión de suelo para los comités de vivienda. Se contempla el incremento de recursos para cubrir los arrastres de los programas e iniciativas de inversión habitacionales del año anterior, como en todo presupuesto corresponde hacerlo, incluyendo los efectos de las agendas de reactivación del año que estamos en el presente año y del año 2020. Y el aumento del programa habitacional, escúchenlo bien, 229.733 unidades, que es un alcance o una meta histórica en materia de construcción habitacional en Chile, y esperamos que se cumpla, para de esta manera definitivamente quebrar la curva del déficit habitacional, que en Chile sigue siendo cerca de 500.000 viviendas, tanto cuantitativo y, por supuesto, también el cualitativo que existe en el país y que supera el 1.000.000 de viviendas. Asimismo, la inversión habitacional se complementará mediante proyectos de infraestructura sanitaria, alcantarillado, dotación de agua potable, estanques de acumulación, saneamiento de poblaciones, habilitación de terrenos, gestión de cierre de campamentos y regeneración de conjuntos habitacionales. Como un pilar fundamental para el impulso de estos proyectos para las familias más vulnerables que postulan colectivamente a una solución habitacional mediante los comités de vivienda, el proyecto de ley de este presupuesto contempla mantener las glosas que se crearon el año pasado en forma inédita y por primera vez relacionadas con la gestión de suelo. Por eso quiero decirle a los diputados que no hay ningún cambio importante, que eso no es verdad. Esto es lo sustantivo y que muchos han hablado en los últimos días. La glosa 11 permitirá destinar el 5% del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del DS 49 para compras de suelo que se destinen a la construcción de proyectos para comités de vivienda, lo que permitirá adquirir oportunamente terrenos en sectores con adecuados indicadores y estándares de desarrollo urbano, accediendo a suelo que ayudará a promover la integración social y a reducir la segregación urbana. De ese mismo modo, la glosa 12 también incentiva la adquisición de terrenos en sectores con adecuados indicadores y estándares, permitiendo adjudicar mayores subsidios para la adquisición de terrenos vinculados a proyectos que postulan al Fondo Solidario de Elección de Vivienda. De esa manera, y con una mayor participación de las familias en el financiamiento de la adquisición de suelo, se podrá mejorar las condiciones de localización de las familias vulnerables, avanzando en la integración social deseada por muchos. En materia de inversiones urbanas, hay una larga cantidad de proyectos de recursos destinados al desarrollo urbano importantes que tendrán un fuerte impacto en la calidad de vida de muchos chilenos. Y por algunos se han quejado de la burocracia que existe en esta materia y piden que las municipalidades y los servicios se agilicen, pero quiero decirles que para agilizar las cosas y construir más soluciones habitacionales pasa por mejorar nuestra legislación habitacional y urbana. Ejemplo de eso fue lo que hicimos el año pasado en la materia de modernización de la ley de asentamientos irregulares. Yo los invito, manos a la obra, y trabajemos en mejorar la legislación urbana y habitacional de nuestro país para darle mayor agilidad a estas obras. Gracias, diputado Urrutia. Le otorgo la palabra al presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, el diputado Gonzalo Vinter, luego a don Sebastián Keitel y posteriormente a don Marcos Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Creo que es importante a la hora de hablar del presupuesto en materia de vivienda, de evaluar el presupuesto en contraste a los anteriores presupuestos, por supuesto, pero también hablar de todas aquellas situaciones que se están dando en el país que nos hacen prever que mucha de la plata que se puede meter en el área de vivienda puede caer en un saco roto. Y por eso es que es necesario traer a la sala a los cientos de chilenas y chilenos que hoy día viven de allegados, que a pesar del progreso tecnológico han visto aumentar su tasa de explotación respecto a la de sus padres y de sus abuelos, porque gastan 4 horas supuestamente libres en viajar a su trabajo. Quiero traer a los habitantes a los habitantes del Jaguar de Latinoamérica que viven en campamentos en zonas de riesgo y a los cientos de verdaderos trabajadores no remunerados de sus comités de allegados que luchan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años
por esa casa que debería ser un derecho. Antes de entrar al presupuesto 2021, quiero hacer una advertencia a la sala. Mientras no se combata el problema del precio del suelo, puede terminar no importando cuántos subsidios ni cuánto endeudamiento soporte la ciudadanía, porque la crisis de vivienda podría seguir creciendo porque esos aumentos presupuestarios se han absorbido por entidades financieras. Esto es estrictamente relevante para la historia fidedigna de esta ley, porque cada peso destinado a vivienda puede estar cayendo en ese saco roto si no problematizamos con coraje, con creatividad y sin anteojeras ideológicas obsoletas el problema del precio del suelo. Presidente, entre 2010 y 2015 la mayoría de los compradores de terrenos fueron entidades financieras. Podemos subir y subir los subsidios en el Congreso, pero eso no importa, porque si las entidades financieras controlan el suelo, seguirán capturando esos aumentos presupuestarios. En 2018, casi la mitad de los departamentos nuevos de la ciudad de Santiago fueron comprados por personas del quintil más rico. ¿Quiere decir eso que las inmobiliarias solo están construyendo departamentos para que vivan personas más ricas? No. Significa que están vendiendo inversionistas. Lo que pasa es que se están construyendo más viviendas para sectores medios y pobres, pero para que personas ricas los compren y los arrienden, poniendo un intermediario más, alejando a la persona del sueño de la casa propia. Todo esto se relaciona con que actualmente no existe ninguna institución estatal que gestione, planifique o tenga una estrategia en materia de compra de terreno. Son las familias, son los mismos comités los que deben buscar su terreno, mientras el Estado ni siquiera tiene derecho a una compra preferente sobre sus propios suelos, porque las familias terminan negociando hasta con los militares, con ferrocarriles del Estado, con universidades y hasta con hospitales, con Carabineros de Chile, la posibilidad de que ocupen los terrenos que la patria les ha otorgado para el ejercicio de su función en viviendas, en vez de en hacer caja para sus instituciones. Considerando todo esto y la enorme crisis de vivienda que estamos viviendo, el presupuesto termina resultando austero, especialmente cuando vemos que buena parte de esos recursos provienen de los fondos de emergencia, y más aún si tenemos presente la relevancia de la cartera de vivienda en la reactivación económica. Por eso esa austeridad no es neutral. Hay 4 aumentos importantes que quiero comentar en detalle: las líneas de establecimiento de larga estadía, el subsidio al arriendo, los programas de mejoramiento de vivienda y el subsidio al leasing. El subsidio de arriendo, señor presidente, que usted conoce muy bien, el DS52, es una buena política pública que ayuda a familias y a sectores medios a obtener viviendas en lugares bien ubicados, pero tiene grandes problemas de diseño que tenemos que resolver. Por ejemplo, porque quien no cuenta con un grupo familiar formal no puede acceder al beneficio, y el monto del subsidio es, de hecho, insuficiente para acceder a arriendos en barrios bien integrados. Entonces, o se está en la miseria o se tiene que ir a vivir a la periferia o se queda con el subsidio en la mano porque no tiene dónde aplicarlo. En el caso de los establecimientos de larga estadía, y en esto me voy a quedar, creemos que es importante potenciar en igual medida los condominios de vivienda tutelada, un programa de vivienda pública dirigido a adultos mayores autovalentes que representen un universo mayor de beneficios potenciales y cuyo fortalecimiento podría servir de referencia piloto para programas similares para mujeres víctimas de violencia de género. Del mismo modo, vemos con preocupación que no se aumenten las asignaciones al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el DS49 o el DS1, que permite la construcción de nuevos conjuntos habitacionales, y que las glosas 11 y 12 tengan presupuesto tasa cero, cuando lo que se requiere es que se conviertan en políticas públicas permanentes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Winter. Le ofrezco la palabra al diputado Sebastián Keitel, luego al diputado Marco Aguilavaca, posteriormente el diputado Jorge Sabaj. Gracias, presidente. El proyecto de ley de presupuesto 2021 asigna al Ministerio de Vivienda y Urbanismo un presupuesto total de 3.7 billones de pesos, que representa un incremento del 21,7% con respecto a la ley del presupuesto del año 2020 ajustado. La creación de nuevas ciclovías a lo largo del país depende en gran parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lamentablemente, en la última semana el número de ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito se ha incrementado peligrosamente. Hoy tenemos un 28% más de decesos que al año pasado en este mismo periodo de tiempo, una cifra que nos debe alertar y comprometer a avanzar en una verdadera educación vial. La deficiente infraestructura de nuestro país en ciclovías y los problemas de convivencia vial con automovilistas y peatones han impactado el uso frecuente de la bicicleta.
Muchas personas no solamente usan la bicicleta para hacer deporte, sino que también como medio de transporte, el cual además se ha incrementado durante este año de pandemia. El Ministerio de Vivienda informó que construirá 57 kilómetros de ciclovía en Rancagua, Chillán, Punta Arenas, Chiguayante, y la conversación de rutas del Biobío, además se comprometió a otros 80 kilómetros que estarán enfocados en el Maule, Cauquenes y Constitución. Esta noticia me parece destacable y muy necesaria, pero esto no es suficiente y tenemos una deuda clara con los ciclistas del país y con todas las familias que este año y los años anteriores han tenido la lamentable pérdida de algún familiar. No podemos seguir tolerando que más personas mueran en accidentes viales por la poca y mala infraestructura que tenemos. Debemos realizar esfuerzos adicionales para la inversión y ejecución de ciclovías a lo largo de todo el territorio nacional, al menos al doble de lo existente en la actualidad. Más ciclovías en todo Chile significará más salud, menor contaminación ambiental, menor congestión vial y, lo más importante, menos muertes de chilenos y chilenas a lo largo de todo el país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Keitel. Le ofrezco la palabra a don Marcos Ilavaca, luego a don Jorge Sabaj y posteriormente a don Andrés Longton. Muchas gracias, señor presidente. Creo que cuando hablamos de este año especial en pandemia, necesariamente tenemos que referirnos, uno, claramente al tema de salud, al tema sanitario, pero dos, el proceso de reactivación económica. Y pucha que es importante en los procesos de reactivación económica no solamente las obras públicas, sino que también las soluciones habitacionales que tantos chilenos hoy día esperan. Y hoy día, si bien se le inyecta una cantidad importante de recursos a este ítem en particular, no vamos a sacar nada si no desarrollamos políticas que efectivamente se vayan cumpliendo en el tiempo. Esto implica que efectivamente se construyan casas en las diferentes regiones de nuestro país. Porque hoy día, y en particular en la región de Los Ríos, y esto es un tema que me apasiona en particular, tengo un gran trabajo con muchos comités de vivienda en mi región, tenemos un gran problema, que es que no quedan terrenos. Y los pocos terrenos que quedan en algunas comunas, y me quiero centrar, por ejemplo, en lo que sucede en la comuna de Valdivia, en la comuna de La Unión, resulta que son muy caros. Y cada vez suben más de precio. Los precios en la comuna de Valdivia, los terrenos están cercanos a los precios de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, por metro cuadrado. Y eso implica una dificultad extra para encontrar soluciones habitacionales a la principal comuna de la región de Los Ríos. Hoy día necesitamos con urgencia una política de suelo nacional. Necesitamos con urgencia, y escuché a un parlamentario por ahí decir que existían diferentes servicios que efectivamente hoy día tienen terrenos que no utilizan, que podrían ser destinados para este fin. Es el caso de Ferrocarriles del Estado, que tiene una cantidad de terreno importante en la región de Los Ríos y cuesta mucho poder tener un nivel de coordinación entre el Ministerio de Vivienda y la empresa de Ferrocarriles del Estado. Insisto, señor presidente, si no somos capaces de efectivamente darle una solución respecto a la necesidad de terrenos en la región, no vamos a poder avanzar en la ejecución de este gasto. Y hacia ese mismo sector, también, señor presidente, creo que hay que tener una especial mirada a cómo están trabajando las entidades patrocinantes y las constructoras. Porque muchas veces, generalmente termina siendo un colador donde muchos de los recursos van gastados a estas entidades patrocinantes y a constructoras que muchas veces no hacen la pega. O se llenan de trabajo y quiebran. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los vecinos y vecinas que están soñando por su casa propia. Hoy día, en promedio, para tener una vivienda, un comité de vivienda, son por lo menos 6 años. Un proyecto se está demorando como 3 años desde que tiene terreno a que es totalmente ejecutado. Y allí tenemos problemas de eficiencia. Y creo que aquí el llamado del Ministerio de Vivienda es que, en definitiva, revisemos cómo están desarrollándose los procedimientos. Porque si hay algo que no se puede esperar, es que se construya la casa para estas personas que llevan años esperándolo. Ellos no postulan una casa porque tienen recursos.
Ellos postulan a una casa porque efectivamente no los tienen y están viviendo de allegados o están pagando arriendo que ya son casi imposibles de solventar. También, señor presidente, me quiero hacer cargo de algo que dijo la diputada Sepúlveda, que creo que también cruza por lo menos las regiones rurales del país y que dice relación con la solución habitacional en los sectores rurales. En la región de Los Ríos tenemos muchos sectores rurales y allí tenemos problemas para poder ejecutar muchas veces los proyectos habitacionales. Y allí creo que el Ministerio de Vivienda también tiene que poner una mirada. Y por último, señor presidente, también preocupado respecto a lo que sucede con el programa de protección del patrimonio familiar. Porque no sacamos nada poniéndole más recursos si no somos capaces de ejecutar esos recursos. Se está ejecutando poco en materia de protección del patrimonio familiar. Y Valdivia, que hoy día una comuna declarada saturada, necesitamos invertir más en protección térmica de las viviendas, porque mejorando la eficiencia energética de nuestras viviendas vamos a también hacer un apoyo a la contaminación de una comuna que hoy día lo necesita. Y eso dice relación con el trabajo que Vivienda desarrolla. He dicho, señor presidente, gracias. Gracias, diputado Ilavaca. Le doy la palabra al diputado Jorge Sabaj, luego a Andrés Longton y posteriormente a don Manuel Monsalve. Gracias, presidente. Esta es una partida extraordinariamente relevante, como siempre, y especialmente en este periodo de pandemia, puesto que al igual que la partida de obras públicas, han crecido en forma importante precisamente para poder enfrentar la situación de desempleo que vive nuestro país, en que se han perdido cerca de 2 millones de puestos de trabajo, y la operación hoy día es a recuperar esos puestos de trabajo y, por cierto, la vivienda, el pavimento, el mejoramiento de viviendas juega un rol tremendamente relevante. Por eso que valoramos que este presupuesto crezca en más de un 20% ajustado, de manera que hoy día podemos decir que los comités de vivienda que llevan años esperando tendrán una oportunidad y una esperanza de poder concretar el sueño de la casa propia. Efectivamente, me hago cargo de lo que se ha dicho aquí en relación a los años y el tiempo de espera de los comités, que dan cuenta de que tenemos mucho que avanzar para desburocratizar el sistema de postulación, y también en el inicio de este proceso está el tema del terreno, que en nuestro país son muy caros, cada vez han ido subiendo de precio, lo cual hace que gran parte del subsidio se cubra con el valor del terreno y queden menos recursos para la superficie que es habitable. De manera que aquí tenemos mucho que hacer, ya lo hemos planteado en la Comisión de Vivienda, lo que ocurre con Ferrocarriles del Estado, que tiene muchas veces los mejores terrenos en los radios urbanos de las comunas que representamos, de Coelemo, de Chillán, en fin, de Ranquil, y que no son accesibles, y cuando lo son se producen licitaciones donde siempre no son competitivos, por supuesto, los comités, y se lo llevan grandes empresas, el retail, en fin. Aquí debiéramos tener una prioridad para la vivienda, y el Ministerio debiera encabezar y liderar ahí un proceso de modificaciones legales para permitir de que los terrenos que sean de aptitud habitacional sea prioritario, ¿no es cierto?, la postura del Ministerio de la Vivienda, para poder tener un banco de terrenos que permita construir y poder mejorar la calidad de la vivienda de los chilenos y chilenas. Creo que la indicación que ha presentado el diputado Longton en relación a la adquisición de terrenos, en que se señala que el Ministerio de la Vivienda, mediante resolución, establecerá los criterios de adquisición de los respectivos terrenos, lo que requerirá visto bueno de la Dirección de Presupuesto para votarlo por separado, para eliminar esa parte, porque la verdad es que quienes somos de regiones sabemos lo que significa centralizar el proceso de decisión de la compra de terrenos, y centralizarlo en la DIPRES sería burocratizar aún más el sistema de compra y, por tanto, el tiempo de espera a los comités. Por eso creo que hay que buscar una fórmula que permita
desburocratizar este proceso, que como he dicho al inicio, en la compra del terreno se pierde mucho tiempo y también por la habilitación de los terrenos se pierde muchísimo tiempo. Por eso que es importante que se pueda regionalizar y buscar una fórmula que descentralice estas decisiones y que no las burocratice. Estamos contestes en el hecho de que aquí el DS49 va a aumentar en forma muy importante. Es un subsidio habitacional que es una solución para miles de familias que están esperando por mucho tiempo, y valorar también que un 5% de ese valor se destine a la compra de terrenos, a la compra de suelo. Y es por eso que cobra más relevancia el poder ver el tema del precio de los terrenos y poder adquirir terrenos de buena calidad, y en ese sentido el Ministerio puede ayudar mucho, mejorando también la legislación en relación a terrenos que son del Estado, como decía el diputado Winter, terrenos que son de carabineros, de ferrocarriles, que muchas veces no se pueden utilizar o es muy complejo poder utilizarlo. De manera que vamos a aprobar este presupuesto, que evidentemente es un presupuesto muy robusto para poder enfrentar los difíciles momentos de empleo que vive nuestro país. Y finalmente quiero reconocer al Ceremi Carlos Restarazu y al director del Serviu Álvaro Pinto en Ñuble, que han realizado una gran labor. He dicho, presidente. Gracias, diputado Sabaj. Le doy la palabra al diputado don Andrés Longton y luego al diputado don Manuel Monsalves y posteriormente al diputado don Juan Fuenzalía. Gracias, presidente. Presidente, primero destacar el incremento que hay en esta partida con respecto al año anterior. Estamos hablando de un 18% en un país que tiene un gran déficit habitacional, lo que va a significar no solamente una mayor inversión en viviendas, sino que también reactivar la economía y, por lo tanto, también el empleo que es tan necesario. Presidente, yo me voy a referir a lo que señalaba por su intermedio el diputado Sabaj, una indicación que pide una votación separada respecto a una glosa en la cual se refiere en específico a la adquisición de terrenos y los estudios preliminares para poder adquirir terrenos que bien son de bien nacional, ya que lamentablemente al día de hoy quedan muy pocos terrenos que son de bienes nacionales o bien son del Serviu. Por lo tanto, el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, tiene que proceder a la adquisición de terrenos, sobre todo en distritos como los que yo represento, en que la verdad la escasez de terreno es un hecho, y en ese sentido valorar también el incremento que hay en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, un 13,5%, presidente, y en específico los 338 millones para la adquisición de terreno. Si bien no es suficiente, porque estamos hablando de un 5% de este Fondo Solidario, es un incremento, presidente. Claramente debería subirse ese porcentaje del 5%, pero el problema real que tenemos hoy día, presidente, es la excesiva burocracia que hay para poder, en definitiva, adquirir estos terrenos. Y me refiero específicamente, presidente, a la resolución 260, resolución exenta 260 del Ministerio de Vivienda. Si ustedes la ven, presidente, tiene una cantidad de requisitos interminable, que hacen prácticamente imposible o muy difícil que en un breve espacio de tiempo se pueda adquirir un terreno para comités de vivienda que llevan 10, 15, 18, 20 años esperando algunos, presidente. Es imposible. ¿Y por qué es tan difícil, presidente? Porque, entre otros requisitos, presidente, dice que tiene que estar cerca de un establecimiento educacional, no mayor a 1.000 metros, cerca de un establecimiento de salud primaria, no mayor a 2.500 metros, cerca de servicios de transporte público, no a más de 500 metros, cerca de equipamiento comercial o deportivo, no a más de 2.500 metros, o cerca de un área pública verde, no más de 1.000 o 5.000 metros, dependiendo. Presidente, eso está hecho para las grandes urbes, donde claramente eso se puede cumplir con mayor facilidad, sobre todo la región metropolitana. Pero ¿qué pasa con, le pongo algunos ejemplos, San Felipe, Quilpué, Villa Alemana, La Ligua, Puchuncaví, Cabildo, etcétera, y tantas más, y tantas otras comunas más que representan los diputados de esta Cámara de Diputados? Es imposible, presidente. Entonces, ¿qué es lo que dice esta resolución exenta? Que te puedes saltar esos requisitos, claro,
Pero resulta que la solución es aún peor, presidente, porque dice que mediante informe de la Seremi de Vivienda y Urbanismo se puede atender a otros factores de localización que resulten favorables para el desarrollo de un proyecto habitacional. Pero vuelve a caer en lo mismo, en relación a la disponibilidad de servicios de salud, educación, transporte, viabilidad, áreas verdes y equipamiento en general. ¿Cuántos terrenos hay disponibles en las comunas que nosotros representamos que cumplan con todos esos requisitos? Muy pocos, presidente. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? El Ministerio de Vivienda no termina autorizando la compra de terreno. No voy a seguir con los otros requisitos, presidente, porque podría estar toda la tarde. Evaluación técnica preliminar, presidente. Una cantidad de requisitos interminable. Entonces, en la práctica es muy difícil ocupar estos recursos, presidente. Sobre todo en sectores más rurales, que no representen capitales regionales. Entonces, lo que hice, presidente, es presentar una indicación en que solicita votar de manera separada esa parte, en la cual dice: el Ministerio de Vivienda, mediante resolución, que es la que les leí, establecerá los criterios de adquisición de los respectivos terrenos, lo que requerirá visto bueno en la elección de presupuesto. La dirección de presupuesto es otro tema aparte, presidente. Si el Ministerio de Vivienda sabe en qué enfocar esos recursos, ¿por qué necesita el visto bueno en la dirección de presupuesto? Otro trámite más que eterniza la solución habitacional para miles de familias que llevan años esperando una vivienda, presidente. No eliminamos que necesite la autorización del Ministerio de Vivienda, presidente, pero sí estos excesivos requisitos establecidos en esta resolución exenta, presidente, que nos va a impedir tener viviendas dignas y viviendas a tiempo para miles de familias chilenas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado Longton. Le ofrezco la palabra al diputado Manuel Monsalves, luego al diputado Juan Manuel Fuenzalí y posteriormente al diputado René Manuel García. Muchas gracias, presidente. Este es un tema extraordinariamente relevante. Ya varios parlamentarios lo han planteado. Primero, porque está vinculado a una esperanza que se ha expresado en las movilizaciones de los chilenos, la esperanza a garantizar el derecho al techo, a la vivienda, al hogar. Y en segundo lugar, es un presupuesto muy importante porque el presupuesto de vivienda, a la medida que se ejecuta, construyendo vivienda social y garantizando el derecho al techo, también genera empleo. Pero estos recursos no sirven si no se pueden ejecutar. En la práctica podemos caer en una ficción. Yo valoro el aumento de recursos, particularmente en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, pero también quiero alertar de que hay áreas del presupuesto del Ministerio de Vivienda que caen. Voy a hacer, en el caso de la región del Biobío, habitabilidad, los subsidios para habitabilidad rural caen 21.000 millones. El Fondo Solidario, el Fondo para Integración caen cerca de 23.000 millones, o sea, no todo sube. La habitabilidad rural, que resuelve el problema de la vivienda en sectores rurales, disminuye en los servicios de la región y, por favor, ojo respecto a esto, porque a las viviendas, a las familias de los sectores rurales se les está disminuyendo los recursos para resolver sus problemas. Pero digo que no se puede ejecutar este presupuesto si no resuelven las trabas para que los comités accedan efectivamente al subsidio. Uno de ellos, que aquí se ha sido reiterado, es el del terreno. Debo decir que hoy día, por ejemplo, en la provincia de Arauco hay cientos, pero cientos, nunca antes había visto tanta cantidad de familias en tomas. Lo mismo ocurre en distintas comunas de la región del Biobío. Y esos comités no tienen cómo adquirir los terrenos para hacer viable su proyecto habitacional. Y la verdad es que, como lo planteaba muy bien el diputado Longton, las trabas son increíbles, lo hacen imposible. Nosotros también hemos presentado una indicación y nos sumamos a la inquietud del diputado Longton para que el Ministerio de Vivienda pueda disponer de recursos para la compra de terrenos. Si no, los recursos destinados a los subsidios no sirven, porque no se pueden ejecutar sin terrenos. Segundo, hemos presentado una indicación en lo que tiene que ver con el programa de asentamientos precarios. Hay muchos campamentos que tienen que resolver la factibilidad habitacional del terreno donde están. Y para eso tienen que hacer estudios, por ejemplo, estudios de mecánica de suelo, y pasan años buscando alguna institución del Estado que les pueda financiar esos estudios. No lo hace el municipio, tiene que presentar programas de acciones concurrentes, la SUTERE tampoco le financia los recursos, y los campamentos siguen ahí sin poder resolver algo básico, que es saber si ese terreno tiene factibilidad para desarrollar un proyecto habitacional. Quiero decir además, presidente,
que lamentablemente muchas veces se hace uso de los subsidios, se construyen las viviendas, algunos incluso con el sistema de integración, por lo tanto las familias se endeudan, y las viviendas que se entregan tienen a veces problemas de carácter estructural. Han sido construidas con recursos públicos, pero la vivienda que se le entrega a la familia es de mala calidad, tiene problemas estructurales. Y la familia tiene que recurrir judicialmente. La propia familia, no hay ninguna institución del Estado que se haga cargo de defender el buen uso de los recursos. Y por eso también hemos presentado una indicación de manera de facultar al Servio para que pueda recurrir judicialmente respecto a aquellas empresas que, vulnerando la fe pública, coloco el caso de la ciudad de Los Ángeles, el proyecto Manso Velasco, o en Santa Bárbara, o en Hualpén, o en Talcahuano, o en Coronel. Se ha vulnerado la fe pública con recursos del Estado, pero no hay ninguna institución del Estado que recurra judicialmente, y eso debe ocurrir para proteger la fe pública, pero además para proteger que con los recursos públicos se construyan viviendas de calidad. Este Estado y este Parlamento ha legislado también para definir lo que son las zonas de rezago, que son zonas atrasadas de desigualdad territorial que requieren políticas habitacionales especiales. Arauco tenía una. El año 2019, quiero decirle, presidente, que se le entregaron 3.500 subsidios de vivienda a la provincia de Arauco. El año 2019 se le entregaron solo 1.000, o sea, han disminuido progresivamente. Y por lo tanto también hemos presentado una indicación de manera que el Ministerio de Vivienda se haga cargo de una decisión del Parlamento y del Estado, que es privilegiar las zonas que están atrasadas, focalizando subsidios de vivienda para resolver la brecha habitacional. Por eso, presidente, nosotros vamos a insistir en estas indicaciones y si bien vamos a aprobar el presupuesto, esperamos que el conjunto de parlamentarios presentes hoy día en la sala podamos aprobar indicaciones que destraban el derecho a la vivienda. Muchas gracias, presidente. Dicho. Gracias, diputado Monsalve. Le ofrezco la palabra al diputado Juan Manuel Fuenzalía y luego al diputado René Manuel García. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que la partida del Ministerio de Vivienda es una de las partidas más importantes, no solamente desde el punto de vista monetario, sino que también desde el punto de vista del cumplimiento de un sueño, del sueño de la casa propia. Los que trabajamos con la gente en terreno, con los comités de vivienda, los que hacemos la pega para que estas familias de clase media, estas familias vulnerables, puedan cumplir con ese sueño, sabemos de los muchos inconvenientes que hoy día tienen para sacar adelante estas cosas que son tan importantes, que es tener un techo. Pero aquí hay que felicitar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno y en especial el Ministerio de Vivienda en aumentar considerablemente su presupuesto justamente para poder cumplir ese sueño tan importante, porque una casa no es solo un techo, una casa es una familia, una casa son oportunidades, una casa significa educación. Por lo tanto, creo que este incremento del 21% va a significar que para este año 2021, muchas familias que hagan la pega, obviamente, van a cumplir este sueño. Pero para eso también tenemos que poner énfasis en que podamos desburocratizar lo que es los procedimientos que internamente tiene el Ministerio a través del Servio, porque va a ser la única forma de poder cumplir con esos sueños. Acelerar la respuesta de los servicios, poder evaluar de mejor manera lo que son los proyectos. Y en ese sentido creo que ahí no se necesitan grandes recursos, sino que principalmente se necesita gestión. Esa gestión que es tan necesaria para poder cumplir este sueño. Acá también, dado el incremento importante que va a tener el presupuesto en materia de vivienda, los privados van a ser fundamentales. Yo he escuchado a varios colegas hablar de presupuestos para poder cumplir con algunos aspectos técnicos y muchas veces acá los privados también van a tener que poner de su parte para poder sacar adelante estos proyectos. Importante también es señalar que tenemos que simplificar los procedimientos, señor presidente, toda vez que hemos visto que a pesar del gran aumento que, por ejemplo, hay en el tema del subsidio del arriendo, vemos muchas veces que son los trámites los que entorpecen el otorgamiento de estos mismos subsidios. Por lo tanto, creo que ahí el Ministerio está facultado para flexibilizar y simplificar estos trámites. Un tema importante también que espero que se pueda revisar durante el año 2021 es que se fiscalice mejor
el uso de las viviendas. Todos sabemos que en muchas oportunidades vemos cómo algunas personas en forma inescrupulosa obtienen el subsidio y después no utilizan esas viviendas. Y aquí yo espero, por lo menos que en mi región, se haga una fiscalización potente. En mi región tenemos 16.000 familias que hoy día no pueden o no tienen un techo donde poder vivir, donde poder educar a sus hijos. Y por lo tanto creo que la fiscalización en esta materia es fundamental para poder ir cumpliendo poco a poco con ese sueño. En materia de parques también vemos que en la partida se aumentan los recursos, cosa que creo que es fundamental. Los parques, hoy día, por lo menos en regiones como la mía, la región de Coquimbo, donde estamos viviendo una sequía importante, forman parte de lo que es el extender la vida de cada familia, ¿no es cierto?, a estos parques de esparcimiento, parques deportivos, etcétera. Tenemos el parque del Cerro Grande, tenemos el parque del Culebrón en Coquimbo, el parque en Salamanca, donde se están haciendo estudios importantes para poder desarrollar, ¿no es cierto?, no solamente en las grandes urbes de la región, sino que también en las zonas más rurales. Creo que el Ministerio está haciendo un esfuerzo. Invito a todos los parlamentarios a aprobar esta partida presupuestaria, porque sin lugar a dudas va a significar que el próximo año vamos a tener el cumplimiento de metas muy importantes en esta materia. Y quiero resaltar que esto, más que metas, son el cumplimiento de sueños. Sueños de tener un techo, sueños de tener una casa digna, sueños de poder darle a sus hijos un lugar que les permita internalizar, ¿no es cierto?, lo que son estas familias en sus sectores, en sus territorios, en su región. Así que espero que votemos mayoritariamente esta partida, porque es fundamental para lo que viene el próximo año, no solamente en materia de recuperación económica, sino que también en el cumplimiento de esos sueños de esos 16.000 familias de la región de Coquimbo que hoy día necesitan ese techo. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Le otorgo la palabra al diputado don Renólme García, luego al diputado don Luis Rocaful. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la verdad que he escuchado con mucha atención a todos mis colegas y uno puede sacar la conclusión que a todo lo largo del país son exactamente los mismos problemas que tenemos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que a lo mejor tenemos que corregir, y de hecho eso es, tenemos que corregir las falencias que hay para adelantar y poder darle un mayor alivio a las personas que están optando una vivienda. No puede ser, por ejemplo, que un comité dure 10, 15, 20 años para obtener una vivienda. Y cuando aquí los señores diputados hablan del suelo, yo les voy a dar una recomendación. Yo cada vez que me ha tocado trabajar con los comités, lo primero que hago es ir al Servio y decirle que hagan una evaluación del terreno que está dando. Porque en muchos casos venden dos terrenos, uno que vale 1 millón de pesos al hectárea, por decir algo, y el otro que vale 4. Claro, compren el de uno, pero al final la implementación del terreno que está lejos del alcantarillado, del agua potable, de la luz, sale mucho más caro que el otro. Por eso es que es importante que se haga una evaluación. También lo que yo haría es ver cómo está el personal que tiene que hacer todos estos estudios dentro de cada repartición del Servi y del MIMBU, dentro de todas las regiones. Porque, por ejemplo, en la región de la Araucanía tenemos una falencia de profesionales tremendamente grande y no podemos tener los proyectos de acuerdo a lo que se están haciendo. Hay proyectos que llevan más de 1 año esperando que se puedan ver. En consecuencia, esto lo sabe nuestro ministro, se habló con él largamente hace poco tiempo atrás aquí en la región de la Araucanía y va a solucionar ese problema. El ministro Guar ha estado presente en todos estos problemas, en todas estas cosas que estamos viendo, que realmente queremos que sea una solución lo más luego posible. La pregunta que yo me hago es cuando todos hablamos y hablamos que así es insuficiente, que aquí, claro que es insuficiente, siempre va a ser insuficiente, porque cada año hay entre 70.000 y 120.000 familias que van buscando un hogar nuevo, porque van queriendo familia, tienen su pareja y quieren un hogar. Este va a ser un problema que lo vamos a tener siempre. Lo importante es ir achicando la brecha, que se hagan 220.000 como este año, que se aumente el presupuesto, que se vayan siendo viviendas dignas. Es lo que todos queremos, porque cuando uno ve que esto es una parte de la reactivación, yo les quiero decir algo. La reactivación más grande que podemos tener y la satisfacción más grande que podemos tener todos los parlamentarios y los ministerios aquí es darle una vivienda digna a las personas que tanto la necesitan. Por eso que es importante este ministerio, por eso que es importante la vivienda, porque aquí es lo que más estabilidad da. En estos momentos, sobre todo de pandemia, usted a lo mejor no tiene trabajo, pasa momentos difíciles, pero va a tener un hogar donde va a poder llevar a su familia y eso le da seguridad y le da estabilidad. Indudablemente que eso es lo que todos buscamos. Si todos juntos nos unimos
Y sin ningún color político, sea cual sea el gobierno, nuestra prioridad va a ser comprar los terrenos, darle la facilidad a las personas y encauzar a los comités para que la espera sea máximo 3 años, 4 años, vamos a dar una tremenda solución. También quiero darle un dato al ministro. El decreto hoy día, que la gente antes, cuando no había casa en los campos, había una gran migración a la ciudad. Hoy día la gente está volviendo y quiere volver a su campo. Y quiere volver. Y eso significa que hoy día también tenemos que darle a los campos el subsidio, el DS10, que es un tremendo subsidio y la gente lo utiliza cada vez que se lo dan. Y lo utiliza muy bien. Hay empresas que se han especializado en la región de la Araucanía en hacer casas fantásticas, por ejemplo, de 60 a 65 metros cuadrados. Eso es un tremendo aporte a lo que es la gente del campo, tener que tengan su vivienda digna. Antes se le exigía agua potable. Cuando agua potable, la gente tenía, tengo una vertiente, tengo aquí el agua que lo saco una bomba, no se utiliza agua potable. O sea, realmente no había cómo apuntarle. Entonces, de verdad, hoy día creo que se han dado los pasos correctos. El Ministerio de Vivienda con este 22% va a tener una tremenda obra. Lo que a mí me dan algunas dudas razonables, es que son las diferentes regiones, con el incremento de vivienda que se va a dar, van a ver la capacidad empresarial para poder servir lo que la gente está esperando, que es tener la vivienda lo más luego posible. Pero así todo, estamos muy contentos con esto, vamos a seguir trabajando, felicitamos al ministro y ojalá todos los serbios tengan la gente correspondiente para no atrasar los proyectos y poder hacer las revisiones lo más luego posible. Y como todos los parlamentarios, coincido absolutamente que hoy día tenemos que tener una política de suelo que sea desde el ministerio, porque son ellos los llamados a evaluar los comités, son ellos ver cuáles son los terrenos que sirven y no andarle mirando la cara a nadie. O sea, ellos compran el terreno, aquí está el proyecto y se empiezan a construir las casas. Eso es lo que la gente quiere. Celeridad, tranquilidad y estabilidad en sus proyectos. Ministro Ward tiene todo el apoyo nuestro, este presupuesto lo vamos a aprobar, porque después sería muy feo que voten en contra y vayan a ofrecer vivienda a los distritos a los que pertenecen. Así que cuente con el voto, por lo menos, de la gente de Renovación Nacional para poder aprobar este proyecto de vivienda de que el país lo necesita más que nunca. Gracias. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Luis Rocaful, luego al diputado don Andrés Molina. Muchas gracias, presidente. Yo ya lo he dicho en las intervenciones anteriores, en la región de Arica y Parinacota hay un plan de zonas extremas junto a las regiones del sur. Y son recursos para proyectos extraordinarios, proyectos que de alguna manera no pueden ser calificados por el sistema normal y que además tienen que ver con estrechar esta brecha de desarrollo que existe entre el centro del país con las regiones extremas. Entonces, cuando de esos recursos que están ahí, de 18.000 millones de pesos en el año 2019, se destinaron 11.045 millones, de 18.000, 11.045 millones de pesos para transferirlo a Servio para construir vivienda, por supuesto que no nos gusta, pero si es para construir más vivienda de las que normalmente construye Servio en cada una de las regiones, bien, por el bienestar de la gente. Lamentablemente, esto que fue transferido en el mes de agosto del 2019 pasó a Servio. Hasta el día de hoy yo he enviado varios oficios, no sabemos qué terreno se compró, no se ha comprado terreno definitivamente, y ahora que requerimos de fuerte inversión en ministerios como Servio, como el Ministerio de la Vivienda, requerimos justamente para activar la economía, para que haya más trabajo y además también soluciones habitacionales. Entonces, presidente, yo creo que es sumamente importante que los recursos que se comprometen, que se transfieren, que aparecen como ejecutados el año 2019 y que aún no sé dónde están, porque al final fueron a dar a la caja de Servio, esos dineros realmente se ejecuten en la región y que hoy día no diga por los diarios regionales que hay un aumento extraordinario, espectacular en Servio, cuando lo que se está haciendo es reponer los recursos que se habían destinado desde hace casi 2 años. Por lo tanto, presidente, yo quisiera que el Ministerio de Vivienda, así como otros ministerios, informen lo que se hace, porque de verdad todavía no sabemos qué terreno se compró, todavía no sabemos cómo va a ser la inversión este año y además esto significa solución habitacional para mucha gente,
como también para una región como Arica y Parinacota, significa una inyección importante. Nosotros hoy día, y reitero, el tener la frontera cerrada a nosotros nos perjudica y va a retrasar la recuperación comparándola con otras regiones. Por lo tanto, se requiere agilidad en la inversión pública, pero también se requiere transparencia en los recursos. Entonces, no digamos que acá hay un plan de desarrollo, especial para la zona extrema, cuando son los mismos recursos, al final, que se transfieren de una caja a otra caja, y eso no significa en absoluto un desarrollo extraordinario para nuestra región. Por lo tanto, presidente, solicito pueda en algún momento el Ministerio de Vivienda, el ministro, informar respecto al destino que tuvieron esos recursos y pueda sincerar o detallar en lo que consiste el presupuesto para la región de Arica y Parinacota en cuanto a vivienda. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rocaful. Le toco la palabra al diputado Andrés Molina, luego al diputado don Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Yo la verdad es que curiosamente no voy a pedir más recursos. Lo que he escuchado durante toda esta discusión de presupuesto es que todas las partidas han sido insuficientes, que claramente no hay conciencia de lo que estamos viviendo, de que esto sin duda yo creo que es el peor año de la historia de todos nosotros. Es decir, yo creo que todos nosotros no hemos vivido un momento peor, ni en lo económico, ¿cierto?, ni probablemente también en muchos aspectos sociales, y la situación del país y del mundo hoy día nos desafía. Y lo que uno ve hoy día en esta discusión de presupuesto es probablemente lo mismo que han vivido los que llevan años aquí, que cuando han sido oposición todo lo encuentran insuficiente, cuando han sido gobierno pasa lo mismo, y la verdad es que pasa a ser una suerte de show mediático, en lo personal, que la verdad es que desilusiona mucho porque en muchos casos no se reconoce. Ahora, en esta partida he visto una condición distinta, creo que hay claramente una mirada que yo la quiero enfocar en lo que no he escuchado. ¿Cómo podemos hacer nosotros mejor las cosas en el gobierno? ¿Cómo podemos hacer mejor gestión? Más que andar pidiendo más plata, ¿cómo podemos realmente mejorar la forma como lo estamos haciendo? He escuchado en este caso, por ejemplo, una intervención hace ya algunas sesiones atrás, donde se decía por qué le tienen que preguntar los de la Subdere a Serviu para la compra de los terrenos. Bueno, yo sí fui intendente y me di cuenta cómo habían terrenos comprados por la Subdere que eran un desastre y que como no se le pedía la opinión al Serviu respecto a justamente calificar ese terreno, no sabían cuántas viviendas, el comité creía que habían comprado un terreno que iban a entrar todos los del comité, no entraban todos los del comité, el gasto para dejar ese terreno en las condiciones de levantamiento, de topografía, olvídense lo que era, la distancia, bueno, conocemos, aquí tenemos nosotros poblaciones a distancia que tienen lindos nombres, incluso varios tienen nombres de senadores de la propia República hoy día y que están distantes a 10, 15, 20, 30 kilómetros de la zona y donde se calificaron esos terrenos, como urbanos cuando estaban en el campo. Esa es la realidad cuando las cosas no se hacen bien. Y qué bueno que nos demos cuenta también aquí de lo difícil que es hacer las cosas en el país, de las trabas que le hemos puesto al país. Yo he escuchado aquí puras trabas, yo me alegro porque yo vengo del mundo privado y justamente eso es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho justamente aquí, en esta sala, en este Congreso, es complicar las cosas. Entonces, cuando vemos el Estado que se mete en esto, lo mismo le pasa a un privado que tiene que comprar un terreno, que lo tiene que calificar para el Serviu, le pasa lo mismo. Qué alegría me da darse cuenta, todos ustedes, de que tenemos que hacer las cosas más rápido, que tenemos que destrabar este país y que estamos en un problema serio, justamente porque no tenemos claridad respecto a cómo poder desarrollar las cosas más rápidamente. Yo quiero invitar, ese es un tema, quiero invitar también al Serviu hoy día a que mire un poquitito las familias que tiene instaladas dentro del Serviu y también fuera de él. Es decir, aquí, ¿qué es lo que se ha ido sucediendo? Gobierno a gobierno, las personas van saliendo del gobierno, se instalan con la CEG. Prenda su micrófono, diputado Molina, por favor. El que califica los terrenos y que hace la parte técnica en el Serviu, muchas veces es pariente de la empresa que está detrás, ¿cierto? Hay terrenos que compra el gobierno y que no hace licitaciones. Primero, no hace licitaciones para la compra, no hay claridad cuando está comprando,
no hay compra de licitaciones públicas. Segundo, le asigna directamente a empresas constructoras a través de la EGI, se le asigna sin hacerlas competir, sin mejorar el proyecto, sin decir, sabe que aquí no vamos a hacer un proyecto de los 38 metros que eran las casitas de la señora Bachelet en el primer gobierno. Recordemos esas casas de 38 metros cuadrados. Y hoy día entonces tenemos casas con aislación térmica, tenemos casas que tienen 54 metros cuadrados que se pueden ampliar. Eso se ha mejorado y claramente los elementos técnicos se han mejorado mucho y yo creo que eso es tremendamente potente. Entonces, creo que hay mucho que mejorar y es ahí donde nosotros deberíamos poner el foco porque entendamos el momento que estamos viviendo como país. Sí, este es un momento muy complicado, muy difícil y tenemos que realmente demostrarle a aquellos que pagan los impuestos, esos pequeños, medianos empresarios que se sacan la mugre porque con esos impuestos vivimos nosotros, ustedes y nosotros y todos los funcionarios públicos, tenemos que demostrarle que realmente utilizamos bien los recursos. Y aquí, donde vemos una justamente función empresarial del Estado, nos estamos dando cuenta que es difícil emprender en Chile, ¿cierto? Y mucha que hay que emprender más rápido para poder darle solución a las personas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Molina. Le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Díaz. No está. ¿Está conectado? Con Antonio Coloma. Coloma, tampoco, presidente. Perfecto. No habiendo más personas inscritas, cerramos el debate. Diputado Vallejo, punto de reglamento. Presidente, quiero solicitar reunión de comités con suspensión de sala por los graves hechos ocurridos en Talcahuano y la agresión de carabineros a menores del Sename. Si es posible, presidente. ¿Puede ser sí, suspensión de sala para que vayamos? Diputado Núñez. Presidente, mire, yo entiendo que estos temas son polémicos y todo, pero yo les pido un segundo que reflexionen lo que acaba de ocurrir y que se informen todos los medios. Son niños menores de edad heridos a bala. Si ustedes no tienen hijos, piensen en lo que ocurre con un niño menor de edad herido a bala por carabineros en estas circunstancias. Y esta Cámara tiene el deber ético de pronunciarse. Por eso pedimos suspensión de la sala, porque esto no es un tema colateral. Y si de que hay que salir a las 12 de la noche porque se resuelve la discusión de presupuesto, hagan ese sacrificio porque son los niños de Chile los que están recibiendo este trato y no lo merecen. Menos aún niños que estén en un hogar del Sename que tienen los mismos derechos que el resto de los niños. Así que, por favor, presidente. Muchas gracias. Suspendo la sesión. Se cita reunión de comité. ¿No quieren votar? Nos hemos reunido los comités parlamentarios y dentro de los acuerdos que tomamos de suspender la sesión del día de hoy. Esta sesión se va a levantar una vez que terminamos de leer los acuerdos de comité. El segundo acuerdo de comité es que tenemos citado para mañana en la mañana una sesión especial a las 10 va a ser a las 10 de la mañana. Los ministros nos acaban de confirmar que van a poder estar tanto el de Interior como el de Justicia. Van a exponer los antecedentes que puedan recabar y cada bancada va a tener 5 minutos para poder exponer y preguntar. Y terminada esta sesión especial, seguiremos tramitando presupuestos. ¿Ya? Se van a votar proyectos de resolución dentro de esa sesión especial, que serán presentados hasta media hora después de iniciar la sesión especial. El ministro delegado me dice que no podía ser a las 8:30 de la mañana, tiene una reunión a primera hora y quiere venir a entregar la mayor cantidad de datos posibles a la corporación y por eso pedía las disculpas de que no pudiera ser más temprano. Así que a las 10 de la mañana, sesión especial para escuchar al ministro de Interior y Justicia. Se cierra la sesión.